vamos a hablar probablemente del hombre más misterioso de la historia y probablemente de uno de los objetos más misteriosos de la historia, que es la sábana santa. Y en el caso de la sábana santa, lo increíble era que la radiación era totalmente coherente con un cuerpo humano. ¿Cómo se podía haber formado esa extraña imagen, no? La respuesta era sencillamente ninguna. Uno de esos científicos que se sale del estudio asegura que él sí que encuentra restos de nitrato de plata, ¿puede ser? Pero es que la sangre es la parte clave de que para mí demuestra que el cuerpo desaparece. Pero para el más escéptico tiene el carbono 14. Cuando yo voy a ver el resultado final y yo me encuentro ante el cuerpo, wow, yo ahí todo giro hacia otro lugar. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por venir a mi casa, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Esto que sea lo más cercano. Como estábamos hablando antes, pues así va a ser el podcast. Yo suelo presentar a la gente en realidad contando un poco cómo le conocí. Y a ti te conocí un poco de segundas, porque fue en un viaje a Salamanca, Sí. que de repente me encuentro con unos carteles pues que llamaban la atención, ¿no? Porque era una persona con barba, con una corona de espinas, sangrando. Era impactante y a la vez muy atractivo. Yo decía, ¿qué será esto? ¿No? Y ponía The Mystery Man. Entonces hoy vamos a hablar probablemente del hombre más misterioso de la historia y probablemente de uno de los objetos más misteriosos de la historia, que es la sábana santa. ¿Quién es Álvaro Blanco? Bueno, pues la historia que nos lleva a conocernos nos podría identificar pues como soy el personaje que hay detrás de ese The Mystery Man, el creador de ese concepto, ¿no? Para entender qué es The Mystery Man. Para entender qué es The Mystery Man nos tendríamos que remontar a cuando era un niño. Tenía 11 años y estaba en una iglesia mirando a un hombre como crucificado, que me decían que había muerto por mis pecados, y yo decía, ¿qué pecado había cometido yo si apenas era un niño, no? Entonces creo que esa fue la primera imagen de violencia en mi vida y fíjate, no llegaría yo a pensar que años más tarde me llegaría a convertir en, según los expertos, en el creador de la exposición, de una de las exposiciones más importantes de la Sábana Santa. Haciendo la Catedral de Oviedo, que hacía yo las audioguías de museos y de ciudades, ya te digo 25, casi nada, leo la historia de que había un arca que había llegado de Palestina y que los presentes al abrirla se quedaron ciegos, parecía la película totalmente de Indiana Jones, el arca que se da. Oye, lo increíble de esto es que, y además pude abrirlo con el canónigo que tuve acceso al documento original, y lo increíble es que esto era cierto, o sea, por lo menos estaba escrito, y entre los presentes estaba ni más ni menos que Cid el campeador, o sea, fíjate qué nivel de séquito del rey, ¿no? Entonces, ese arca llega desde Palestina y entre ellos había 99 reliquias y entre las que decía haber el sudario que cubrió el rostro de Jesucristo en su muerte. Y a mí todo esto, yo que venía, como te digo, de hacer museos, tal, me parecía casi una historia de película, de risa. Ciencia ficción. Pero llevado por la intriga del trabajo que quería realizar, yo siempre hacía los trabajos de una manera muy, muy minuciosa, cuando hacía las audioguías, el estudio, ¿no? Me puse a estudiar y empecé a ver que esa reliquia estaba vinculada con una sábana que estaba en Turín. Y esto llega a error a muchas personas, a pensar que hay muchos objetos de la sábana santa y muchas espinas. Y hay que entender que lo que ocurre en esta historia es que hay dos sudarios. Está el sudario de Oviedo, que según la Biblia y según los escritos cubrió el rostro de Jesús en su muerte. Los judíos cuando mueren la sangre se purifica con el cuerpo en el enterramiento. De hecho, hoy en día cuando hay un atentado se recoge la sangre y esa sangre se guarda para purificarse. Entonces, en la muerte de Jesús, él empieza a emanar sangre por la boca como cualquier crucificado en el momento en el que, teóricamente, esto forensemente está claro, en el momento que recibe una lanzada entre la quinta y sexta costilla que sabemos, se produce una apertura, se produce una liberación de sangre y de aire, y eso es lo que hace que empiece a expulsar sangre por la boca. Tuvo que expulsar mucha sangre por la boca, por eso no es un ahorcado en la posición, sabemos que es un crucificado y que recibió esa lanzada. El sudario de Oviedo se pone en ese momento para evitar que toda esa sangre salga, y el estudio es tremendamente perfecto, lo hizo el CES, un estudio impecable de esta historia. Y la sábana santa está en Turín, que es la que se pone para cubrir, como dicta la ley judía, que una persona debe ser envuelta desnuda y llegar
de alguna manera al cielo, ¿no? Sin ningún tipo de riqueza. Esa sábana cubrió el cuerpo. Y ahí tenemos dos elementos, sábana y sudario. Yo hago un estudio sobre toda esta historia, me empiezo a investigar y empiezo a descubrir que la sábana santa había sido estudiada por científicos, forenses, y que tenía 3 dimensiones y tal. No, ya dije, uy, esto ya no parece la típica chorrada esta de la... Toda una cultura alrededor de la sábana santa gigante de estudiosos, científicos, es impresionante. Bueno, cuando yo descubrí, y de hecho, la NASA, no la NASA especialmente, 33 científicos, varios de ellos de la NASA, hacen el mayor estudio a la sábana santa. Ya ahí he entrado, es cuando empiezo a descubrir la historia de la sábana santa y me doy cuenta de que no estoy ante la típica reliquia esta que había visto en muchas ciudades o pueblos de iglesias que tenían, es que esto es la estillita de Jesús o tal. No, esto era algo, wow, esto era algo que tocaba mi inteligencia desde el punto de vista ya como una de las historias más interesantes que había visto de todas las de la que... O sea, poniéndola a nivel no religiosa, sino como arqueológica, por los estudios. ¿No? Claro. Ya la empiezo a tratar desde ese punto. Y pienso, en ese momento, que estaba ante la posibilidad de hacer una exposición. Y es cuando comienza Ya en esa ese historia. momento. Sí. Te quería preguntar, antes de meternos ya de lleno con la sábana santa, que parece interesantísimo, he estado investigando durante esta semana sabiendo que ibas a venir y joder, de las cosas que más me ha gustado investigar, porque es que es realmente muy interesante, es un objeto súper estudiado por la ciencia, como tú dices, no solo por un tema religioso y espiritual, sino que es muy controvertido y que hay muchas cosas que no se explican y es un misterio, ¿no? El cómo se hizo, no se sabe, ¿no? ¿Eras una persona religiosa en ese momento, cuando empiezas? Para poner en situación a las personas que... Para poner en situación, y vas a ver lo que sucede aquí, yo era una persona que había tenido un vínculo de pequeño muy fuerte con Jesús, con su historia, fíjate, cantando todos los días latín y gregoriano. Yo decía siempre, he hecho más misas que el Papa. De niño me tocaba ir a cantar, pero luego me pierdo, de alguna manera, como te digo, en esa banalidad de la vida diaria y me pierdo, o sea, dejo de tener contacto con la Iglesia y con todo lo que supone Jesús y toda su historia. Entonces esto me acerca al principio de una manera, oye, me estoy acercando otra vez a esta historia de Jesús, a lo mejor, pero fíjate qué increíble que ya no me acerco desde el punto de vista de un niño que le han dicho tienes que creer en Jesús, o esta es la Biblia, o estos son los textos, o estos son los evangelios. Me acerco como un hombre del siglo XXI, desde el punto del pensamiento. Me acerco desde el punto de vista de la inteligencia, no del corazón. Caminaremos ahora, pero hubo un crack en esta película, claro. Hay un crack. Hay un crack en esta película. Vamos a la parte de investigación, porque me tiro 5 años hablando con muchísimos expertos. Como te decía antes de entrar, el problema de la sábana santa, que muchos cuando los que se metan a ver, van a ver, pues como hoy sucede con muchísimas cosas, pero esto ya lo había pasado, la sábana santa está tremendamente estudiada y tremendamente contaminada, de personas que dicen muchas estupideces y personas que han descubierto cosas muy interesantes. Entonces estas cosas se mezclan y cuando lo estúpido se mezcla con la realidad, ya la realidad se vuelve estúpida y la estupidez se vuelve real. Claro. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Como hoy en día nos está pasando con muchas cosas. Entonces, lo primero de todo era limpiar toda esa historia y empezar a buscar la esencia de la historia de la Sábana Santa. Entonces, bueno, comienzo en un camino en el que... creo, como te digo, me reúno con muchísimos expertos, forenses, arqueólogos, historiadores, gente que sabía mucho de la Sábana Santa, que la había estudiado mucho, y consigo hacer, fíjate, un guión de 2.500 páginas, cuando tengo toda la información, pero todo eso había que sintetizarlo. Y creo que el verdadero éxito, entre comillas, de la exposición fue que acabo haciendo un guión como hacían las audioguías, que yo hablaba siempre, para hacer una audioguía de una ciudad o de un museo, yo hablaba con el arqueólogo, o sea, con el historiador, con los libros y con los guías turísticos. Y entre los tres conseguía un diálogo en el que era perfecto a nivel de ritmo, de contarte una historia que te llegara bien, pero que estaba bien documentada y bien fuerte. Así me hice Oviedo, hasta Formentera, Ibiza, Menorca. He hecho las culturas talayóticas, he hecho muchísimos en ese concepto, ¿no? Entonces en la Sábana Santa utilicé la misma forma. Hablé con muchísimos expertos, consigo esas 2.500 páginas, pero todo eso lo reduzco, qué casualidad, a una audioguía de 33 páginas. 33 páginas es lo que es la historia de la Sábana Santa. Un número bastante significativo. ¿Crees que puedes resumir esas 33 páginas de alguna manera para aquel que a lo mejor no conozca la Sábana Santa ahora en un momento? Bueno, contar la historia... Las cosas más importantes a lo mejor bueno, de la Sábana te Santa. iba a decir que todo comienza en el momento en el que da la casualidad de que, fíjate, la Sábana Santa solo se ostenta
A pesar de que la gente piensa, la sábana santa está guardada en Turín, bajo fuertes medidas de seguridad, en una especie de elemento casi de ciencia ficción que creó el gobierno de Italia para proteger la sábana, que hasta hace muy poco no era de la Iglesia, de la familia de Saboya, los antiguos reyes de Italia. Entonces, fíjate que la sábana santa fue tratada como un objeto ni siquiera arqueológico. Cuando los del Stur llegan con la sábana a estudiarla, aparecen las monjas con la sábana y la traían en una especie de cartón plano y agarrada con unas chinchetas. Entonces, los del Stur habían creado, que eran de la NASA, habían creado un sistema de imanes para no tocarla con una mesa tremendamente compleja, o sea, y era una cosa súper loca. Y cuando vieron eso se daban cuenta que se iban a enfrentar a un objeto que había sido contaminado también en la historia y no había sido tratado, ya no te digo como un objeto religioso, sino como un objeto arqueológico, que es lo que es. Es verdad que además la historia de la sábana santa respalda un poco también esa teoría de que pudo haber remiendos, ¿no?, en la sábana porque hubo un incendio en la iglesia en Francia. Correcto. En su momento, que le cae. De hecho, tiene unos agujeros. Sí, bueno, eso hay que también, claro, esa parte. La sábana santa aparece en el año 1353, la descubre un caballero, bueno, la presenta un caballero llamado Geoffrey, porque este caballero, Geoffrey de Charnay, posiblemente tenía una descendencia de los caballeros templarios. La sábana santa se supone que es de Jerusalén, pero luego acaba en manos de un rey llamado Rey Agar. El rey Agar dice que tiene la sábana que cubrió el cuerpo de Cristo. La sábana desaparece y en el año 500 aparece en Edesa una imagen con el rostro de Jesús. Y a partir de ese momento corre una tradición que empieza, porque fíjate que nosotros los primeros cristianos no representaban la imagen de Jesús. De hecho, los primeros cristianos en las catacumbas lo que hacían son el símbolo del pez. Las primeras imágenes de Jesús dibujan a un Jesús sin pelo largo, sin barba, casi como el dios Apolo con el pelo rizado. Te quedarías sorprendido de que las primeras imágenes de Jesús, los primeros cristianos, dibujaban a un Jesús, a imágenes de las catacumbas de Priscila en Roma, en las que sale Jesús irreconocible, con el pelo rizado, sin barba, o como como el dios Apolo. Hay muchas imágenes. Algo ocurre en la historia que de repente la imagen de Jesús cambia radicalmente y se empieza a representar tal y como la conocemos hoy, con el pelo largo, barba, con detalles. La nariz un poco alargada, exactamente, con el golpe en el ojo. Exactamente. Detalles que los pintores han ido reproduciendo a lo largo de la historia y que curiosamente más que corresponden clarísimamente con la sábana santa porque estaban representando detalles forenses de la sábana santa y crean un Jesús que no sería del todo real. Los pintores empiezan a crear un Jesús de alguna manera, pues con eso, con detalles de un Jesús golpeado, de un Jesús que tiene que ver con la pasión de Cristo más que con la realidad de cómo era el rostro de Jesús. Uh-huh. Me parece interesante esa parte que aparece en la exhibición, que luego vamos a hablar, porque una incógnita importante, ¿no?, quitando incluso el carbono 14, es qué pasaba con la sábana santa durante esos 13 siglos anteriores, ¿no?, y cómo, porque a partir de 1300, el año que empieza a exhibirse, digamos, en esa iglesia en Francia, ya empieza a saberse y a documentarse dónde está y cómo la guardan y demás. Pero, claro, es interesante pensar, joder, los cristianos de antes, ¿quién la guardó? ¿Por qué no hay...? Entonces, ¿qué pasó con la sábana? Claro, lo primero de todo es que no se llamaría sábana, ni se llamaría síndone, como posteriormente se llamó el término francés. Tendría otro nombre. Ian Wilson planteó una teoría buenísima, que es uno de los mayores historiadores de la sábana, y que planteó esta teoría que tú estás diciendo. ¿Qué ocurre desde la muerte de Jesús, supuestamente? Que lo primero de todo hay que entender que cuando llegan los apóstoles al sepulcro, imagínate y ven los lienzos sin la sangre, sin el cuerpo, pero con la sangre. No dejarías eso ahí. Para los judíos era muy importante, pero tampoco tuvo que ser una situación bastante extraña, ¿no? ¿Qué hacemos con la mortaja de Cristo, no? No la llevamos, obvio, te la llevarías, obvio, porque iban a llegar los romanos, iba a haber una investigación, el derecho penal romano, la muerte de Cristo los romanos nuestro derecho penal funciona a través de la ley romana. Entonces, es muy probable que la sábana fuera guardada, segurísimo, se la llevarían. Es razonable. Absolutamente, pero también hay un delito que es un objeto funerario y por la ley judía también tenía una consecuencia, o sea que hay un detalle importante. Desaparece, está claro, del sepulcro, se la llevan seguramente, alguien se la tuvo que llevar, posiblemente sus seguidores.
tengamos en cuenta que los primeros que aparecen son sus propios familiares. Entró María, y Simón y Pedro y vieron el sepulcro vacío, los lienzos tainora que himera que habían cubierto el cuerpo de Cristo, y ya la Biblia dice, y su sudar y el sudero que había cubierto su rostro apartado en lugar aparte. O sea, ya la Biblia establece estos dos elementos, ¿no? Entonces, la sábana, para que podamos hacer un recorrido, llega a Edesa. De Edesa llega a Constantinopla, lo sabemos porque, como te decía, no hay que pensar, como decía Ilion Wilson, no hay que pensar en el nombre, la sábana ni las síndones, sino que hay que pensar en imágenes de Jesús en una tela. Y ahí rápidamente nos aparece la tradición de la Santa Faz y de la Santa Verónica. En Constantinopla sabemos que estuvo porque hay muchísimas figuras, hay muchísimas imágenes, hay algo súper importante, hay monedas. Tenemos dos monedas que están en la exposición, que las verías. La primera moneda de la historia con el rostro de Jesús es del año 685, en la que Justiniano II, Roma cae, el imperio se desmorona y la nueva Roma se traslada a Bizancio, al imperio bizantino, la actual Constantinopla, ¿no? Y en ese, de alguna manera, en esa recuperación del imperio romano, pues se muestran como muy ostentosos y hacen monedas de oro, hacen monedas... Y habían habido... Roma, ya Constantinopla era cristiana y quieren recuperar, tener las reliquias daban muchísimo poder. Entonces se dice que Justiniano II entrega a través de 12.000 denarios a los árabes, que estaban en Edesa, la sábana, y es entregada, que en aquel momento se llamaba mandilión, no se llamaba sábana santa. Se llama mandilión. Esta reliquia va a Constantinopla, y en Constantinopla, en el año 1200, los caballeros, en la Cuarta Cruzada, los caballeros cruzados, junto con los venecianos, habían ayudado a subir al rey Alejos, que es compleja la historia, al poder, pero es de película. Se niega, y entonces ellos deciden, ni más ni menos, que cobrarse por ellos mismos y arrasan Constantinopla. Y se llevan, y dicen los escritos, Robert de Clary, que estaba en el inmenso campamento de los caballeros cruzados, apostado para entrar, decía, jamás el mundo contempló tanta belleza, el saqueo de tanta belleza. Y dice, los venecianos se llevaron las riquezas y los cruzados franceses se llevaron las reliquias. Y entre ellas las síndones de nuestro Señor Jesucristo, donde por primera vez decide, donde se exponían cada viernes en la iglesia de Santa Sofía. O sea, hay un recorrido perfectamente coherente. Curiosamente, la sábana, estos caballeros franceses, que era la cuarta y última cruzada, que ya sabes que se desvió muchísimo, llegan a Francia, y en el 1200, en el 1318, ya existían los caballeros templarios, unos caballeros que nacen para proteger a los caballeros que llegaban a Jerusalén, para proteger a los peregrinos. Esta orden adquiere muchísimo poder, como hemos visto a través de las películas, pero esto es cierto, son una orden que está envuelta de mucho misterio. Hace poco el Vaticano sacó una edición facsímil del proceso contra los caballeros templarios. El rey Felipe V, presionado por el Papa Clemente, porque los caballeros templarios, es verdad, algo ocurre ahí, que ellos tienen mucha riqueza, mucho poder, y entonces les presionan para disolver la orden, porque estaban alcanzando límites de poder muy fuerte, ¿no? Entonces el Papa, junto con el rey, el famoso Viernes 13, a los caballeros templarios, y se dice que, no se dice, en el proceso, que yo tengo un facsímil del Vaticano, en la exposición, el pergamino de Sinón, fíjate, dicen que los caballeros templarios, tú puedes obligar a que una persona te diga algo bajo tortura. Pero lo curioso de esto es que todos los caballeros templarios en las torturas coincidían con el objeto a describir. Y describían un objeto que tenía 4 pies, 4 manos y 2 cabezas. Y esto llegó a pensar que estaban hablando de una figura casi diabólica. De un monstruo o algo así. Claro, la sábana santa tiene 2 cabezas, tiene 4 pies y tiene 4 manos, claro, porque está extendida, y que la besaban, y que, ¿entiendes? Entonces, y esto es curioso porque fíjate que una vez un tipo me vino y me dijo, un tipo muy conocido, muy potente del mundo online, un tipo muy conocido, me dijo, no, es que la sábana santa es falsa porque los caballeros templarios está clarísimamente que, fíjate la teoría más loca que me propuso, me dijo, porque un caballero templario se sacrificó para hacer la copia de la sábana que coincide con la época. Y yo me quedé así pensando y digo, qué curioso. O sea, que un caballero templario, si ves la imagen de Jesús en la sábana, es verdad que coincide con un caballero templario. Un pelo largo, una barba larga, pero la pregunta sería, ¿no sería al revés? ¿No sería que los caballeros templarios tenían la verdadera imagen de Jesús y, como cualquier seguidor, copias la estética de tu artista?
¿sabes? No sería que ellos, claro, que ellos copiaron esa estética de ese Jesús con barba y encima, fíjate qué detalle, partida, arreglada. Jesús tiene la barba partida porque se la arrancaron en el ajusticiamiento, ¿no? En el interrogatorio. La Biblia dice que le arrancaron un trozo de barba y en la sábana santa efectivamente aparece alargado. Por cerrar esta historia de los caballeros templarios, en el año 1318, el famoso Jacques de Molay junto Geoffroy de Charny son condenados a morir en la hoguera. Esta historia que es contada de que ellos maldicen al Papa, maldicen al rey y verdaderamente sufren una muerte rara, bueno, todas estas cosas místicas, pero lo que sí es cierto, y está comprobado, es que solo 20 años más tarde, y esto sí es ya la historia, en el pequeño pueblo francés de Lirey, un caballero llamado Geoffroy de Charny, descendiente posiblemente del... Dice que tiene la sábana santa, pero no puede decir cómo la ha obtenido. Ese es el cierre de la historia, de alguna manera, del recorrido histórico de la historia de la sábana santa. Anterior a todo lo que el hombre luego descubriría en la ciencia. Por tanto, además, sí que hay, a lo mejor podemos llamarlo, por lo menos, indicios de que existiera, de que estuviera esa síndrome pululando por el mundo. Total, y además, también... Pero ¿sabes cuáles son los indicios más Yo siempre lo digo, es que cuando me preguntan, siempre hago una visita guiada y me dicen, ¿y usted qué piensa? ¿Esto es falso? ¿Esto es falso o auténtico? Digo, no voy a entrar en ese detalle, te voy a entrar en un detalle muy simple. Si la sábana es falsa, la imagen de Jesús que tenemos también lo sería. Porque la única referencia, ni la Biblia ni los evangelios en ningún momento hablan de la imagen de Jesús. Jamás dicen, nadie dice tenía pelo largo, tenía barba, tenía los ojos. No, nunca se habla, nunca la mencionan. De hecho, fíjate que los primeros cristianos dibujan a un Jesús muy distinto. Entonces, la sábana santa, falsa auténtica, es la imagen por la que todos conocemos a Jesús de Nazaret. Y que ha sido tremendamente replicada a lo largo de la historia. No es que cuando me dices en el siglo XIII, no es verdad. Tenemos la imagen de Jesús totalmente documentada, Pantocrátor, siglo V, es una de las primeras imágenes de Jesús, los Pantocrátor, que son el lado derecho representa al Jesús recto y el lado izquierdo bondadoso. Qué curioso, esa es la imagen de la sábana santa, un lado totalmente tumefacto, como en The Mystery Man, totalmente tumefacto por los golpes, del lado derecho explicamos un posible comportamiento de forense, y el lado izquierdo que no está tocado y es donde ves la belleza. Yo cuando voy a ver siempre el rostro, yo le digo a la gente, ponte en el lado izquierdo, que es donde vas a ver cómo era Jesús, cómo era su imagen sin estar totalmente destrozada. En el lado derecho está totalmente destrozado por un golpe. Es impresionante, la verdad. Y además tiene sentido pensar que cuanto más retrocedamos en el tiempo, más difícil sea encontrar cosas. En general, en la historia, cuanto más retrocedes, más difícil es tener evidencias, si lo que buscas son evidencias y documentación clarísima, ¿no? Entonces, entiendo que pueda ser... Pero fíjate que aquí nos ocurre lo contrario. Aquí cuanto más buscamos, más encontramos. Porque ya para un numismático, el poner en internet moneda Justiniano II, año 685, rostro de Jesús, 145 puntos de concordancia con la sábana santa. La numismática era una técnica impresionante. Hoy en día yo creo que nadie la dominaría. Date cuenta que los más perfectos en estos eran los romanos. Los romanos, la moneda era el retrato oficial del emperador. Entonces, las monedas eran verdaderos retratos. No era un objetivo de que saliera bello, no era como los griegos que buscaban la belleza. Los romanos eran pragmáticos. Entonces, la moneda... que también tengo los famosos denarios, ¿no? Las monedas de Judas, todo esto, ahí hay una historia. La moneda era un retrato oficial. Entonces, la técnica numismática era una cosa tremendamente impresionante. Tú veías un retrato de ahora mismo como el que tenemos en la fruición de Tiberio, que es el emperador que está mientras es condenado a morir Jesús, y el emperador, o sea, es una perfección impresionante lo que ves, la nariz, o sea, los detalles. En el caso de Justiniano II, esa moneda tiene detalles que tú ves de la sábana santa que han sido, o sea, los hemos comprobado, la concavidad de los ojos, o sea, además detalles que no corresponden al rostro, corresponden a la sábana santa, no a lo que el hombre pensaría que pudiera ser el hombre que hay detrás de la sábana, no. Es que el numismático, lo increíble es que dibuja detalles, fallos que hay en la sábana santa, arrugas, el espacio el vaciado, esto el que lo esté viendo ahora lo estará comprobando, el vaciado inexplicable del pelo aquí, que está en la sábana santa, porque está en negativo, porque era una imagen que estaba en negativo y que los que la copiaban no la acababan de entender. Y eso, entonces, el arte
ha copiado a lo largo de la historia la sábana santa, a través de pintura y a través sobre todo de esa moneda que para mí es la prueba fehaciente de que la sábana santa ya existía en el siglo VII. Una de las características más impresionantes que tiene la sábana santa es el negativo. ¿Qué es el negativo? Un negativo oculto. Hoy en día los móviles ya sacan fotos y las cámaras, pero antiguamente la cámara tenía un proceso de negativo. Sacábamos una foto, había de alguna manera el negativo que se llevaba a un estudio fotográfico y te lo invertía. En ese negativo estaban invertidos los colores. En el año 1890, cuando se crea la primera cámara fotográfica, Secundo Pía hace la primera fotografía en la historia de la sábana santa. Pide permiso a los duques de Saboya, que era había una ostensión especial que se iba a enseñar, ¿no? Porque entiendo que antes de eso era una sábana que llevaba desde el siglo XIV por ahí pululando, donde se intuye, ¿no?, una figura de una persona que parece Jesús. Sí. Y de repente nos plantamos a unos avances científicos modernos en el que puedes hacer una foto y ¿qué fue lo que pasó? Bueno, antes de eso, la sábana santa llega a Turín. Claro, es que la historia es muy entreversada en ese sentido, porque la sábana santa llega a Turín como la conocemos hoy en día, pero tiene una historia anterior, obviamente, ¿no? El negativo lo que hace Secundo Pía es que saca la foto y cuando llega al laboratorio ve que el negativo, la gente se podrá meter en internet y verlo, Secundo Pía, negativo sábana santa, y verá que una de las características más impresionantes, que hoy en día con el iPhone yo lo hago muchas veces si estamos con la sábana santa, lo pongo, es que la sábana santa en el negativo se ve perfectamente como una fotografía de un hombre igual a Jesús de Nazaret. Con unos detalles. Con unos detalles fotográficos a un nivel casi sorprendente para la época, absoluto, ¿no? O sea, detalles fotográficos. Esto le llevó a Secundo Pía a que la gente dijera que había hecho una falsificación. Y esto le llevó a que fuera desprestigiado hasta que años más tarde se descubrió que esto era un hecho cierto. Como para seguir con la historia de la Sábana Santa y poner un poco en contexto a la gente, tampoco nos vamos a enrollar porque me parece que hay mucha documentación, muchos vídeos sobre eso, pero ¿cuál sería, digamos, el siguiente hito después de aquel negativo? Creo que podría ser el estudio que hizo el Sturz, se llaman, ¿verdad? El Sturz. Que es el grupo de científicos, digamos, que hay algún hito antes. El Sturz lo que hace es, se reúnen para responder dos cuestiones fundamentales, si la sangre era humana y cómo se podía haber formado esa extraña imagen, ¿no? Respecto a la sangre, después de ellos llegan con un equipo impresionante, se reúnen tuvieron acceso creo 48 horas seguidas, pero luego se retiraron a sus laboratorios y estuvieron como 105, cada uno, o sea, eran 33 científicos de distintas artes, de distintas ciencias. Entonces, la respuesta, como te digo, a la sangre era así, humana, concretamente sangre del tipo AB, pero respecto a la formación de la imagen, después de hacer todos los expertos, todos los análisis de todo tipo, fotografía transversal, fotografía infrarroja, o sea, todos los análisis, la respuesta era sencillamente ninguna. No sabían cómo se podía poder haber ido formado la imagen. Para que entendamos algo tan sencillo, si yo tuviera aquí, que es la prueba más simple de que la sábana santa tiene una imagen extraña, ¿no? Cualquier camiseta que tiene alguien, si tú le pones luz detrás, si le pones esta lámpara detrás, tú vas a ver que el logotipo se va a ver en opaco. ¿Por qué? Porque el logotipo, esta es la manera más simple que puedo encontrar de explicar la historia de la Sábana Santa. El logotipo, al darle luz, va a verse se va a ver opaco, ¿no? Se va a ver que la luz no deja pasar al logotipo. En la Sábana Santa, tú pones un foco detrás de la Sábana Santa y la imagen desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que impregnó la imagen perfecta de ese hombre en negativo, ¿no? Esa imagen en negativo, no fue algo que impregnó la tela, fue algo que desintegró de alguna manera, despigmentó los tejidos de la tela. A microscopio, lo que se ha observado es que mientras una fibra de hilo, que el lino es súper pequeño, está deshidratado, justo el de al lado no lo está, y eso hecho de una manera totalmente, casi perfecta, ¿no? Entonces, lo que la causó es el detalle de esta historia. ¿Qué pudo causar esa deshidratación, ¿no? Y con el tiempo, entre nuestros estudios, que llegué a Paolo Di Lázaro, es el tipo que está más cerca de este estudio, de qué pudo provocar. Tuve con él una reunión. Paolo Di Lázaro es esto es del año 2001,
fue el que ha sido capaz de alguna manera de demostrar que la sábana santa, el tejido está deshidratado por una especie de luz ultravioleta, una radiación hecha con un láser excimer. Con un láser excimer pudo reproducir en un trozo de tela esa deshidratación de los hilos, ¿no? Esa deshidratación de los hilos que apenas es, pero él pudo con un láser excimer de $2 millones hacer un trocito, así que yo lo tengo en la exposición, ¿no? Yo le pregunté de dónde viene este tipo de radiación en el mundo y me dijo, dice, esto está en la naturaleza. O sea, las piedras sufren esta deshidratación, esa deshidratación. Las telas de una momia de Egipto también. Tú cuando agarras una tela, la tela está totalmente deshidratada, o sea, como amarilla, pero está toda amarilla. Son los rayos gamma. Y digo, ¿de dónde vienen los rayos gamma? Dice, del espacio, del universo. Los rayos gamma son unos rayos que llegan y que deshidratan, de alguna manera, decoloran, en el caso de las telas, decoloran las telas. Y en el caso de la sábana santa, lo increíble era que la radiación era, de alguna manera, totalmente coherente con un cuerpo humano. Eso era lo increíble. Casi perfecto, además, al detalle, casi con una imagen en 3D. Hay una cosa que me llama la atención de cuando he investigado y te quería preguntar también sobre tu experiencia, que es que veo mucha documentación y mucha investigación, muchos análisis y demás en torno a la sábana santa que viene al final de personas religiosas. Creo que el grupo de científicos del STURS, es que no lo quiero decir bien. Sí, del STURS. Sí, del STURS. El Rundturing Project, sí, eran las siglas muchos en inglés. eran católicos y en gran parte fue como una invitación de la Iglesia Católica a este grupo en concreto para que analizara la sábana santa. Pero me parece muy curioso que eso no lo había escuchado nunca, la historia de uno de esos científicos que se sale del estudio. No sé si he visto en sitios donde le echan, sitios donde se va él, que asegura que él sí que encuentra restos de nitrato de plata, puede ser, no lo sé, me estoy equivocando, que podría ser los restos de un pigmento que se utilizaba durante la Edad Media, que coincide con la época en la que empieza a aparecer. ¿Qué te cuentan los expertos con los que tú has hablado y cómo ha sido tu experiencia con estos expertos? Porque a veces desde fuera puede parecer como, no, en el fondo somos todos religiosos y yo lo reconozco, en el fondo yo que también lo soy, me interesa en el fondo que la Sábana Santa sea un misterio. ¿Cómo ha sido tu experiencia con ellos? El tipo más importante de esta historia del STURS es John Jackson. Siento la interrupción, voy a ser muy breve. No tengo ni idea, nació en un momento bastante duro de mi vida donde me tocó cuestionarme absolutamente todo. Y aunque las preguntas dieran miedo y dieran mucho vértigo, creo que hacer todas esas entrevistas y hacer todas esas preguntas me ha ayudado a crecer y quiero pensar que a ser más libre. Sé que este podcast que estás viendo o escuchando desde fuera pueden parecer dos personas charlando en el sofá de su casa, pero detrás de estas cámaras hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y muchísimo estudio. Siempre he pensado que soy responsable de aquellas cosas que produzco, que hago, y mi trabajo siempre ha estado ligado a los valores ideales que me han enseñado. Y por eso creo que es muy importante hacer las cosas bien. Te voy a pedir un pequeño favor desde la humildad y con mucha sinceridad. Te pido que des me gusta a este vídeo si te gusta lo que estás viendo, que comentes, te suscribas y actives la campanita. Sé que es lo que todo el mundo pide, pero se tarda 3 segundos y a mí me viene muy bien. Y si quieres dar un paso más, voy a dejar un link en la descripción de este vídeo a mi Patreon, que es una plataforma y es la única manera que he encontrado de financiar este proyecto de la mejor manera posible para mantener la calidad, para seguir siendo responsable sobre lo que hago y para poder seguir siendo libres. Así que sin más, te dejo con la entrevista. Muchísimas gracias. La NASA había creado un sistema que permitía hacer fotografías con luz de claros oscuros. Y con un aparato que se llama VP8 se leía esa información y se podía recrear de alguna manera la tridimensionalidad de un cráter o de distintos, ¿no? Entonces la NASA con la sonda Vikingo 2, creo, hizo estas fotografías con la sonda Vikingo y el aparato el VP8, las leía, ¿no? A John Jackson se le ocurre una idea loca que es meter la imagen de la fotografía de la Sábana Santa en el VP8. Y cuando la mete descubre algo tremendamente impresionante. Y era que la Sábana Santa tenía información tridimensional. Meten la fotografía en ese aparato casi rudimentario analógico y con lo que es simple también, que es la distancia de los claros y los oscuros,
reproducían la tridimensionalidad. Y en el caso de la sábana santa, todo el cuerpo, la parte frontal, es tridimensional, coherente con un ser humano. La parte de atrás no, porque estaría apoyada. En la parte de atrás, qué curioso, no hay tridimensionalidad, en la parte de adelante hay esa coherencia. Eso fue uno de los estudios, ese estudio es el que motivó que John Jackson dijera que hay algo extraño, o sea, esto no responde a la lógica, ¿no? Desde la ciencia. Y eso fue lo que motivó que el Stur hiciera ese estudio de 33 científicos y demás. El hombre, cuando ha ido descubriendo las cosas que han cambiado la historia científica, la sábana santa la tenía. Mira, el hombre descubre el negativo a través de la fotografía. La sábana santa es un negativo óptico, es un negativo fotográfico. El hombre descubre las 3 dimensiones. La sábana santa tiene 3 dimensiones. En el plano de la ciencia forense, el hombre descubre la circulación. Además, toda la sábana santa tiene un comportamiento forense que no habría sido descubierto hasta el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? El comportamiento de cómo se comporta un cuerpo humano ante la circulación y demás. La sábana santa tiene una imagen que se habla cuántica. Estamos hablando de que el hombre está empezando. O sea, de alguna manera yo me he dado cuenta, yo siempre digo que la sábana santa tiene ese trozo tan simple de tela, contiene más información de la que el hombre del siglo XXI conoce, ¿no? Entonces, lo que nos ocurre es que estamos limitados por esa información. Estamos limitados por la información que conocemos, porque cada vez que conocemos algo, descubrimos que la sábana santa lo tiene. Yo ponía un ejemplo que decía, imagínate, esto es parecido a como cuando Galileo Galilei planteó las teorías de esferidad de la Tierra. Lo más lógico de todo el mundo era, no, la Tierra tiene que ser plana, joder, porque si fuera redonda los de abajo se caen. Eso te diría cualquier persona en la Edad Media, ¿no? O en cualquier siglo, ¿no? ¿Qué le lleva a Galileo y a otros que ya lo habían planteado pensar que la Tierra era redonda sin tener una nave para subir arriba y verlo y decir, ¿veis cómo es redonda? Lo que le lleva es otros elementos externos, ¿no? Le lleva a la esferidad de los barcos, o sea, la relación de los barcos, cómo se perdían, o sea, otros elementos externos. ¿Sabes que para mí esto ocurre con la sábana santa? O sea, con la sábana santa lo que nos ocurre es que los científicos dicen, aquí hay algo que es evidentemente sobrenatural entiéndolo desde nuestro punto de vista que escapa a lo científico, porque desconocemos qué o quién ha podido producir esa imagen, pero sabemos que tuvo que ser algún tipo de radiación. Algún tipo de radiación, el mismísimo, pero no conocida, porque ni siquiera los rayos X, otro invento que ha hecho el ser humano, descubre los rayos X, la sábana santa perfectamente, la imagen corresponde con la placa a veces se ven estructuras óseas del cuerpo. John Jackson planteó una teoría sobre esta historia muy hipotética, pero la hace un científico. Él plantea, por el grado de penetración de la imagen, que realmente a lo que nos podemos estar enfrentando es que el cuerpo, de alguna manera, la sábana se fue tragando estructuras del cuerpo. En esa sí, vamos a decirlo clarísimamente, desaparición del cuerpo, desaparición física del cuerpo, porque la sábana tiene como de alguna manera grabadas capas, distintas capas del cuerpo, las más obvias, pelo, las exteriores, pero también interiores. Entonces John Jackson fue capaz de hacer un estudio en el que dictaminó que en 0,4 milésimas de segundo la sábana desapareció, tragándose de alguna manera el cuerpo, las capas, la información de esas capas, y dejando tras de sí esa imagen formada y que cae ligeramente a la derecha. Por eso imagen, hay que entender esto, y sangre, porque esto es el elemento clave de esta historia, imagen y sangre son compatibles, pero no del todo. Hay una desviación, ¿no? Hay una desviación porque esta es una de las partes más importantes de la Sábana Santa. Hablamos siempre de la imagen, pero es que la sangre, ahora hablaremos de ella, es la parte clave de que para mí demuestra que el cuerpo desaparece. Pero vamos, dicho por mí, dicho por los forenses, porque es muy simple. Tú cubres un cuerpo que está lleno de sangre con una sábana. En el momento en el que tú haces una especie de movimiento, te pasaría en la mano, se emborrona. En el caso de la sábana, la sangre está intacta. Entonces, la única manera, yo siempre digo, en la exposición digo, que habría de reproducir la sábana santa, falsificarla, es agarrar un hombre, lo crucificas, primero lo flagelas, le pones un casco de espinas, lo crucificas, cuando está crucificado le clavas una lanzada y cuando ya lo tienes muerto, lo pones en una sábana, le pones la tela y tendrías perfectamente la sábana santa
de Turín falsificada, hecha una copia exacta, ¿no? Y sin saber cómo hacer que se plasme. O sea, habría que hacer todo eso y luego saber cómo hacer que se quede grabado de alguna Sabes manera. que el problema no es la imagen. Eso sería lo más impresionante, ¿no? La imagen ya hemos hablado de ella. Que para John Jackson, un católico dice la resurrección de Jesús, para John Jackson la desaparición inexplicable del cuerpo. Eso es lo que para un científico. No, lo increíble de la sangre es cómo retiras de esa sábana el cuerpo sin que deje borrones. O sea, lo que dicen los forenses es que la sangre está perfectamente intacta antes de entrar en un proceso de descomposición. Eso es lo más increíble. La propia sangre ya es lo más impresionante, ¿no? Desde luego, para el más escéptico, pues tiene que reconocer que es muy misterioso y que es increíble. Me parece súper valioso eso de que durante siglos hemos expuesto o hemos tenido guardada una sábana que no era tan valiosa como lo es hoy. Eso Sí. me parece increíble. O sea, Claro, no sabíamos no la éramos cantidad de conscientes. preguntas. No éramos conscientes de lo que había ahí. Eso me no parece éramos conscientes. espectacular. Luego llegamos pero para el más escéptico, tiene el carbono 14. Quiero preguntarte por el carbono 14. Sí, ¿no? Mira, el carbono 14 cuando John Jackson y el Sturr lanzan esta prueba y se lanza ya las 3 dimensiones, el planteamiento, eso supone una conmoción en el mundo científico. Muchos científicos dicen, bueno, a ver qué vienen ahora, tanto los católicos como estos científicos con ellos, a venirnos a decir que la sábana santa es de Jesús, ¿no? Y que tiene algo. Entonces la comunidad científica propone una datación del carbono 14 y se hace esa datación. El trozo elegido, si pone la gente ahora sábana santa carbono 14, es una esquina de apenas 8 centímetros que se divide en 3 partes y va para distintos laboratorios, Oxford, Zurich. Y bueno, presentan las pruebas, a los meses presentan las pruebas y sale en el mundo, ya se queda marcada, la sábana santa es falsa. Concretamente el año 1300, el estudio ponía la sábana santa es entre 1200, 1200, 1350. Sí, Una finales falsificación. siglo XIII, principios Una del siglo falsificación. XIV, que es cuando coincide en el tiempo, digamos, con el momento en el que se Correcto. empieza a hablar de la sábana. Pues aquí nos iríamos a la ciencia de investigación, que es tan simple como cuando a una persona la culpan porque tiene las huellas dactilares en una pistola, ¿no? Oye, qué prueba más impresionante para saber que una persona tiene las huellas dactilares en el arma del crimen, ¿no? Esto sería lo más parecido con el caso del carbono 14. Ahí, si la tela pertenece, ya está todo. No, la verdad es que había algo mucho más interesante en esta historia. A ver, porque tiene complejidad científica. Se realiza el estudio, se traslada a los medios de comunicación que la sábana santa es falsa. De hecho, eso marcó muchísimo la historia de la sábana santa para muchísima gente, no de nuestra época, que estamos volviéndola a revivir, de gente más mayor, quedó con, no, pero eso es falso, ¿no? Eso el carbono 14 dijo que era falso. Al año siguiente, la gente lo puede buscar en internet, la revista científica Nature, que es una de las más prestigiosas del mundo, hoy en día también, publica los datos oficiales del estudio, ¿vale? Y para hacer la datación del carbono 14 se utilizaron muestras de referencia de otros objetos que se sabía su procedencia. Creo que una momia, ahora no recuerdo de dónde, pero la utilizaron, ¿no? Para comparar, Para ¿no? comparar, sí, muestras de referencia. Y advierte, este es el detalle, que había un grado de significación 5. O sea, para que tengamos la muestra de referencia tendría un grado de significación de 90% y en el caso de la sábana santa el grado de significación era 5, o sea, un porcentaje de 5. Ya 4 hubiera sido inválida la prueba, ¿no? Entonces, los científicos advierten que algo alteró la prueba. Algo tuvo que alterar la prueba. ¿Por qué había un grado de significación tan bajo, no? Entonces, que ya con 4 hubiera sido falso. Y se plantea que la sábana, en la zona donde habían obtenido el trozo, había zonas de remiendo con restos de algodón. Y se puede comprobar en internet, lo puedes poner como uno de los investigadores dijo, espérate que voy a comprobar si esto es cierto, y se metió, miró en el microscopio y efectivamente había algodón. Algo había alterado y elevado la prueba. El carbono 14 siempre será algo, algunos científicos a favor, otros en contra. Lo que está claro es que la historia avanzó hacia otros lugares y tenemos otros datos que nos llevan al lugar a otro pensar. Una duda que me surge ya, yo creo que la última respecto al apartado científico, digamos, Sí. de todo lo que se ha hecho sobre la sábana santa es, dado que se pudieron producir errores, ¿no?, en esa datación del carbono 14, no sé si tú sabes, en todo ese proceso de investigación que has hecho y con toda la gente que has trabajado, ¿por qué a lo mejor la Iglesia Católica no permite hacer una nueva datación de carbono 14 con unas pruebas que sean... Yo creo, esta es mi opinión personal,
que tiene que ver con mi historia también personal, porque hemos hablado mucho de ciencia y para mí hubo un momento en el como el que tú estás planteando, que la historia está paralizada. Para mí hay un momento en que la historia está paralizada. La historia ya queda paralizada. Yo ya no puedo hablar con más científicos, con más forenses, con más... Digo, ¿y si nos hemos equivocado? ¿Y si hemos estado mirando esto de una manera equivocada, ¿no? Me voy a explicar por qué. Por responderte al carbono 14, ya hay otras teorías mucho más aplastantes para la explicación de la radiación. Una radiación afectaría a la datación. Una radiación afectaría a la datación. De hecho, se ha hecho un estudio donde por medio de la radiación, una radiación afectaría a la datación. Pues qué curioso que, fíjate este detalle más sorprendente, sábana y sudario corresponden a edades totalmente distintas de datación del carbono 14. ¿Cómo es posible? Si corresponden perfectamente, desde el punto de vista forense sabemos que corresponden al mismo hombre. Entonces, las dos telas tienen un comportamiento de radiación de carbono 14 distinto. Se plantea sola. Pero te vuelvo a lo mismo. Creo que a mí ya hubo un momento en esta historia que yo me quedé como diciendo, ¿y si nos hemos equivocado todo este tiempo? Y tuvo que ver cuando a mí, en un viaje que hice para ver la Sábana Santa, como te decía, la Sábana Santa solo se ostenta cada cierto tiempo, ostensiones especiales. Entonces yo fui a una ostensión en la que tuve la oportunidad de quedarme casi a solas con la Sábana Santa y me vinieron otras preguntas. O sea, son como a veces, no sé, llámalo alguien que te susurra, llámalo lo que quieras, esos pensamientos que tiene uno que a lo mejor no son del todo tuyos, pero me vino, quiero hacer el cuerpo que aparece aquí de manera realista, o sea, quiero crear esta obra, quiero crearla. Y empecé a trabajar en la posibilidad de hacer algo que lo cambiaría todo, que es hacer la primera obra hiperrealista de Jesús de Nazaret basada en los estudios de la Sábana Santa. Entonces, todo ese camino que había hecho durante 12 años, de la sábana, de estudios, de forenses, de tal, me reúno con un equipo de personas y me pongo a trabajar para hacer lo que sería la primera obra en la historia de Jesús hiperrealista. Y esto era muy difícil, porque cuando nos ponemos a trabajar en ello, date cuenta que Jesús ha sido creado de muchísimas formas. Ha sido creado en pintura, a través de una tabla, ha sido creado en obras de madera, pero jamás se le ha dado un carácter humano. Sí ha habido actores, pero eso no es Jesús. Entonces, nos ponemos a trabajar para hacer esa obra y, bueno, después de un tiempo, cuando se termina, yo siempre digo la historia, mi objetivo era hacer un avance en la Sábana Santa, ¿no? Cuando yo voy a ver el primer espectador de Mystery Man soy yo. Cuando yo voy a ver el resultado final, que fue terminar todo, y yo me encuentro ante el cuerpo, ¡wow! Yo ahí todo giro hacia otro lugar. Digo, ni ciencia ni nada. Digo, esto no tiene nada que ver con nada de esto. Digo, cuando me has hecho la pregunta ¿por qué la Iglesia? Porque quizás nos hemos estado equivocando. Porque hemos estado juzgando la sábana como un objeto de ciencia. Nosotros, simples hombres del siglo XXI, ¿qué tenemos? ¿100 años de historia? Yo cuando estudiaba la historia del ser humano, que he llegado hasta los... Te damos cuenta que somos un mico en esta historia. Que llevamos 100 años, que tenemos móviles, que hemos llegado... ¿Qué sabemos nosotros del mundo? ¿Qué sabemos nosotros de la ciencia? Si estamos apenas descubriendo. Entonces, para mí, la historia se volvió humana. Cuando yo me encuentro ante The Mystery Man, yo vi a Jesús. O sea, yo sentí... ya lo primero que me llamó la atención fue su piel. Jesús lo hemos creado de muchísimas maneras, pero jamás tuvimos la oportunidad de ver la empatía de su piel con la mía. Fue la primera conexión humana que sentí, ¿no? Cuando veo The Mystery Man, veo su piel, que es humana como la mía, creación de Dios, esa empatía, y veo que ha sido tremendamente golpeada, sacrificada. Y entonces yo me encontraba ante esa situación, fíjate lo que hice. Al día siguiente invité a 2 invitados totalmente... que no tienen nada que ver, ¿no? Un forense muy conocido de las tertulias de España y un forense que muchísima gente conocerá, y un canónigo de la Iglesia de Madrid Mayor. Y los junté a los dos, fueron los 2 primeros espectadores en ver The Mystery Man. Y cuando los puse, ocurrió algo impresionante, que es que el forense hablaba de Dios, el forense estaba golpeado, pensando en que estaba ante el mismísimo reflejo de Jesucristo, de cómo lo habían visto María.
y el canónigo hablaba de ciencia, ¿no? Hablaba de el Hijo de Dios, despojado de toda reliquia. Entonces, yo a partir de ese momento me di cuenta de que estaba buscando hacer una obra científica, me di cuenta que estaba ante una obra tremendamente emocional. Y ahí es donde me hizo llegar al punto de, digo, esto ya no es la Sábana Santa, esto es sería de Mystery Man, en ese momento no lo pensé, porque yo en ese momento, ya te digo, la obra me hizo ver como la vería, o sea, me hizo ver la obra de Cristo, porque ahí no había ni una iglesia, ni románico, ni prerrománico, ni todo lo que había estudiado a lo largo de la historia, no había la intervención del hombre contándote la historia de Jesús, no porque yo pienso que es románico, yo pienso que es robótico. O sea, tú ves la historia de Jesús y está tremendamente afectada por los movimientos del hombre, las iglesias, todo. O sea, en cambio yo estaba ante su sacrificio humano, el reflejo de su sacrificio humano. O sea, casi podía, yo digo en el libro, casi podía oler hasta la sangre de lo salvaje y desconcertante que era ver una obra tan dura, pero ver su rostro y sentir tanta paz. Bueno, es que es impresionante. Para el que no haya ido a ver The Mystery Man, yo cuando fui, acabas de mencionar lo de que olías hasta la sangre, y yo no tengo olfato. Sí. Yo nací sin olfato, se llama anosmia. Sí. Y cuando lo has dicho, te juro que me ha venido a la cabeza perfectamente el momento en el que entré ahí en esa última sala y vimos el cuerpo, y es que es espectacular. Sí. Es impresionante. Y yo, después de ya un poco la historia de la Sábana Santa, a mí en verdad lo que me interesaba, porque yo entiendo que este podcast, si lo llamamos... demostramos cómo la Sábana Santa es una prueba de que Dios existe, o al contrario, Sí. si decimos desmentimos y revelamos que la Sábana Santa es el fraude más grande de la historia, supongo que tendría muchas más visualizaciones, pero a mí lo que me parece más interesante es esta visión que tú tienes. Bueno, y no te termina, Javi, pero es que no te termina el puntazo de esta historia, porque vuelvo a lo mismo, es que estamos equivocados en el concepto, porque date cuenta, nosotros estamos solo en 100 años de esta historia, viendo la sábana, pero los anteriores a nosotros la vieron de otras maneras, ¿no? Entonces, yo para mí, cuando ya veo el cuerpo, digo, tengo que caminar hacia otro lugar, no nos podemos quedar aquí en el detalle forense, porque siempre va a haber, es que es como el típico documental que te ves hoy en día en Netflix. Tú te pones un documental y así la historia esté redonda, pero redonda, oye, que sabes que lo mató, tú acabas con la duda y acabas discutiendo con el amigo, no, que yo pienso que no era, pero esto es una ridiculez, estamos en una ridiculez absoluta. Mira, yo no tengo que demostrarte nada. De hecho, la palabra fe significa creer en algo o en alguien cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Yo dudo, yo soy el primer, la duda es humana. Jesús no dudó, Jesús tuvo un momento también de duda, aparte de mí este cálido, o sea, la duda es humana. Si no hubiera duda, esto ya estaríamos en el cielo, chico. Entonces ya estamos no hay duda, ya estamos aquí. Entonces, a mí me surge, en esta historia de la Sábana Santa, aportar algo distinto y diferente. Cuando tengo el cuerpo y tengo esta historia, para mí se me hace interesante empezar a mirarla, digo, no voy a analizarla, voy a sentirla. Tú analizas una canción, una película, pues vas a perder toda la magia, ¿no? Técnicamente, la canción... Yo voy a dejar de mirar la Sábana Santa como un objeto científico, porque de hecho creo que no tenemos ni idea. Digo, voy a mirarla y a ver, dime qué ves y dime qué sientes, ¿no? Mírala y dime qué sientes. Entonces, en ese momento se abrió en mí una cosa impresionante. ¿Y si la Sábana Santa es la primera obra de arte de la historia? Y es Jesús el primer artista. Porque qué curioso que, fíjate, vamos a poner el planteamiento de que la sábana es real, de que la crea Jesús, pero qué increíble que ese es de Mystery Man. De Mystery Man es esto. Yo empiezo a pensar, ¿y si la Sábana Santa es una obra que nos deja, como testigo de su historia, una obra de arte en la que la crea ni más ni menos que a través de su propio cuerpo? ¡Qué impresionante! O sea, tienes a pintores, cualquier obra, tú podrías copiar un Picasso, es fácilmente copiado una vez hecho, o un Velázquez, pero jamás podrías copiar la Sábana Santa. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, o si me apuras quien la crea, pero Jesús, para mí, la crea con su propia sangre, y la sangre no puede ser repetida de la misma manera. O sea, tú no podrías jamás repetir una obra. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en la Sábana Santa como obra de arte, se abren unas historias que entras en un dilema mucho más impresionante. Porque estaríamos ante el primer artista, estaríamos ante una obra... Además, fíjate qué curioso, el hombre, las primeras representaciones que hace de arte las hace en cuevas, como sabemos, y aquí es donde viene Altamira,
Cuando yo empiezo a pensar en la Sábana Santa como una obra artística, lo primero que o sea, cuando empiezas a pensar dices, ¿quién ha podido crear esto? Si vamos a pensar en una falsificación, vamos a llevarlo a un punto de falsificación. Para hacer una falsificación lo primero que tienes que tener son referencias, ¿no? ¿Cuál es la referencia de la Sábana Santa artística? Si tiene unas técnicas totalmente desconocidas, ¿no? No es una fotografía, no es un grabado, no tiene pintura. Es impresionante, ¿no? Sí, no se puede reproducir. Exactamente, no se puede reproducir. Entonces, ahí se abrió The Mystery Man y bueno, si quieres, pregúntame con A mí me parece, porque me siento muy identificado con esa visión, porque a veces, no sé a ti qué te parece, pero que tenemos como muchas ganas de explicar lo inexplicable. Y lo siento eso porque, digo, para una persona religiosa en el fondo que cree en la resurrección, que cree en el paraíso, en el cielo, que cree en la encarnación de Dios como hombre, Sí. eso es inexplicable. Tú no puedes explicar eso. Entonces, ¿por qué crees que evidentemente es súper interesante y es muy misterioso, por ejemplo, la Sábana Santa, pero por qué esa manía de intentar explicar lo que es imposible? Hubo una historia, creo que es Pastor, que el médico le dicen, el que él era católico, y le dice unos compañeros, abrieron el corazón, o sea, estaban operando el corazón y creo que le dice, bueno, le abrieron el cuerpo y dice, enséñame el alma, ¿dónde está el alma, Pastor? Le dijeron, y le señaló el corazón y le dijo, enséñame dónde está el amor de su madre. O sea, hay algo que no está ahí, que no es tangible, es así de sencillo, es que no es tangible. Entonces, en el caso de la Sábana Santa, es como el caso de muchísimas cosas. Creo que en el momento en el que buscamos la explicación vamos a perder. Pero es que yo creo que sí puede haber también... O sea, si yo te digo que podemos hablar de un debate, pero de un debate que a lo mejor puede ser más interesante y abierto, es que el de la ciencia a lo mejor está limitado. Yo digo siempre, la ciencia está limitada por el conocimiento. Es que la ciencia, nosotros estamos limitados por lo que conocemos. Sí, entonces por eso la historia que te contaba de Galileo es más interesante la intuición. Yo sé que muchísimas cosas gozan de la intuición, ¿no? A mí la intuición me dice que por estos elementos tal, yo no te lo puedo demostrar porque me faltan los elementos exteriores, como le parecía a Galileo, no tengo una nave para subir fíjate como él le explicaría, no tengo una nave para subir al universo, a las estrellas y enseñarte que la Tierra es redonda, pero yo te digo que hay unos elementos. Esto nos pasa con la Sábana Santa, claro que desde la ciencia hay unos elementos externos, pero a mí, ya te digo, se me hizo muy interesante esta historia en el que creo que con The Mystery Man y con la obra, lo que trasciende es la propia obra de él. Donde para mí era muy importante, si tú agarras incluso la propia obra en sí, Miguel Ángel, los grandes artistas de nuestro tiempo, ¿no? Están influenciados por su tiempo y están influenciados por su arte, por su impronta. Tú puedes diferenciar una imagen de Miguel Ángel, de Leonardo, o de Picasso, o de Velázquez, ¿no? En el caso de Mystery Man, fíjate qué interesante era despojarla de un movimiento artístico y despojarla de un artista concreto. O sea, el objetivo era que no hubiera arte, o sea, extraer al artista que hay en la Sábana Santa, extraer esa obra. Entonces creo que esa es la fuerza de Mystery Man. La fuerza que tiene de Mystery Man es que es el reflejo de la propia obra de Cristo realizada a través de su propio cuerpo. O sea, lo más próximo a cómo estarían viendo los que estuvieron a su lado, viendo su propio sacrificio. Eso yo creo que es la verdadera fuerza de la obra. Te voy a decir una pregunta que se me ocurría ayer hablando con Ana mientras estábamos ahí investigando sobre la Sábana Santa. ¿Quién crees tú que tiene más fe? ¿El que tiene pruebas o el que no? El que no las necesita. El que no las necesita. Es que no creo que esté reñido. A mí me parece muy interesante descubrir la Sábana Santa y mira, hay que entender algo. Es que no nos damos cuenta cómo todo tiene que ver con el arte. De verdad, el arte está más presente en nuestra historia humana. Altamira, cuando yo voy a Altamira, recomiendo a toda persona que vaya a ver Altamira. Es la primera vez que el ser humano se eleva para crear una obra trascendente, macho. Es algo que te golpea de una manera. Y yo cuando veo la sábana, te decía que artísticamente la única cosa que a mí me recuerda en el mundo, en concepto artístico, te hablo de, mira, me recuerda tal, es Altamira. Altamira tiene los elementos tan primigenios como tiene la Sábana Santa, que ves que no hay movimiento artístico, que ves que está hecha, que no hay un movimiento artístico, que es algo que está hecha con sangre y con una imagen que no entiendes, ¿no? Abstracta, es casi abstracto. La Sábana Santa es una obra abstracta y hecha con la sangre, ¿no?
Entonces, el arte está muy vinculado con toda nuestra historia de una manera, creo que es lo que más nos eleva. Es lo que más nos eleva, ¿no? Tiene una fuerza impresionante. Entonces, a mí se me hace impresionante pensar que la primera obra hecha en tela se hizo en el siglo XV. Fíjate, en el siglo XV. O sea, no te creas. Entonces, la sábana, fíjate lo trascendental que es a todos los niveles, incluso a nivel artístico. Como Jesús nos podría haber dejado una obra hecha en una tela, ¿no? Es impresionante, Sí. la verdad, y genera muchas preguntas incógnitas. Y yo quería preguntarte, si quieres, por supuesto, compartirlo. Imagínate que al final, dentro del año que viene, el Papa León decide que abre la posibilidad de que se vuelva a estudiar o sea, bueno, que se estudie más intensamente la Sábana Santa y se hace un nuevo Carbono 14. Y yo qué sé, por lo que sea, nos ponemos en la tesitura de que descubren, oye, científicamente es falsa, es un fraude, se creó en el siglo XIII. ¿Qué supondría eso para ti? Nada, no tenemos la tecnología para verlo. No la vamos a tener, no vamos a tener esa tecnología. Más interesante, si me apuras en ese sentido, yo tuve otra línea de investigación, si lo más impresionante sería la sangre. Lo más impresionante para investigar la Sábana Santa sería la sangre. Además, yo te lanzaría aquí una teoría que te va a quedar muerto. A ver, por favor. No, yo te voy a lanzar una teoría que a veces cuando he lanzado... tú has oído hablar, y todos hemos oído hablar en alguna ocasión, del famoso Santo Grial. Todos hemos oído hablar en la historia del Santo Grial, la sangre de Cristo era una copa. Yo tengo una teoría tremenda. La Sábana Santa es el Santo Grial, no una copa. Jesús no tiene significado la copa. El Santo Grial, donde más cantidad de sangre hay del propio Cristo, es en el sudario, en la sábana y en la Sábana Santa. Entonces, para mí la Sábana Santa es el Santo Grial. Fíjate la importancia que tiene la Sábana Santa, porque es donde está la propia... La Sábana Santa es el contenedor de sangre de Cristo. Entonces, en el momento en el que si te quieres ir a un punto... Es que yo ya trabajé en muchas líneas, aparte o sea, ya le di todas las vueltas que puedes imaginar. Lo más trascendental que podría haber es un estudio de ADN yo hablé ya con unos médicos. Mira, de hecho, te voy a lanzar algo impresionante. Yo tengo una reliquia de la Sábana Santa, tengo dos de hecho, y en una de ellas hay sangre. Entonces yo estuve con un equipo de médicos para hacer la prueba de ADN y está totalmente custodiada porque está del siglo XVII con el sello del Papa. Del Papa en aquel momento, ahora no me acuerdo, fatal lo mío con los nombres. El que fuera. El que fuera, efectivamente. Entonces yo estuve con un equipo de médicos para hacer, y me dijeron algo que me dejó, wow, eso sí que sería increíble, porque mira, todos en nuestra sangre tenemos el ADN mitocondrial de la madre y del padre. Y en el caso de Dios, o de Cristo, perdón, en este caso, en el caso de Cristo, el de la madre tendríamos claro, o sea, tú fíjate lo que podía aportar, pero el caso del padre, ¿cuál sería el ADN de Cristo? En el caso de la madre, mitocondrial, y en el caso del padre, el propio Dios. O sea, que tú imagínate, si nos ponemos en esa tesitura científica, creo que se abriría una puerta más impresionante en el momento en el que tengamos acceso a la sangre. Y ahí entenderíamos a lo mejor muchas cosas, incluso místicas, de por qué para los judíos era tan importante la sangre. Porque a lo mejor la sangre tiene algo. A lo mejor la sangre es lo que verdaderamente tiene un significado. Entonces yo estuve trabajando en esas teorías antes y tengo esa reliquia para hacer ese estudio, y fíjate que tendría tal... No la hice porque sería destructible, en este momento se destruiría la reliquia, pero fue impresionante cuando puse la reliquia a microscopio y empecé a ver partículas de sangre. La Sábana Santa está, imagínate, encharcada de sangre, ¿no? O sea, tremenda, ¿no? O sea, toda la sangre que hay por toda la sábana. Entonces, ya que te pones en el plano científico, eso sí sería increíble. Y bueno, y a lo mejor esta historia, oye, va como por capítulos, ¿no? La verdad sea dicha que el ser humano vuelve a lo mismo. Cada vez que hace un avance, descubre algo en la Sábana Santa. Entonces, ahora el ser humano que está entrando en cuestiones tan... La verdad que el tema del ADN y la sangre aportarían muchísimas cosas. Qué interesante. Si haces ese estudio de la sangre, avísame y cuéntame qué te sale, Sí. por favor. Bueno, ya a un nivel muy básico, fíjate que el ADN te podría dar la comprensión, o sea, los datos de cómo era esa persona. Te podría dar el color de pelo, la altura, te podría dar
algo de morfología, o sea, te podría dar datos ya bastante interesantes, Sí, ¿no? interesantísimo. Imagínate un estudio de ADN que ya te dijera, pues mira, tenía pelo largo, o sea, eso sería tremendamente impresionante. ¿Qué le dirías tú personalmente a alguien que te dice que él solo cree en las cosas que se pueden demostrar científicamente? En las cosas que se pueden demostrar científicamente. Pues no sé, pero pues que me demuestre el amor científico de su hija, que tiene a su hija, ¿no? Que me demuestre el amor científico, no. Pues que me parecería tremendamente vacío. No estás en un plano. Cuando tú estás en ese plano, cuando tú estás en un plano que necesitas, imagínate estar con una persona, amar a una persona necesitas continuamente que te demuestre lo que siente por ti continuamente, pues chico, o que tú, ¿no? Yo estaba en un momento difícil de creación de la historia y gastándome muchísimo dinero. Bueno, yo os me lo cuento, vendí hasta un deportivo para pagar la primera piedra, una cosa súper loca. El del banco pensaba que estaba en una secta ya, decía, este está loco, navegaba, pero es que ya hubo una historia de conversión. Tú me has preguntado antes qué pasó. Hubo una historia muy de conversión. Mi padre está malo de cáncer y tenía un cáncer muy terrible en la garganta y fue una historia muy fuerte la que te voy a contar, pero es real y es necesaria porque tiene que ver con esto que me has dicho para el que dude, ¿no? Y entonces él tenía al lado derecho tumefacto como Jesús. Era una cosa súper loca. Y mi padre estaba viviendo su propio dolor aquí en la tierra, y su sufrimiento. Y entonces, pues falleció y yo le dije, no nos veremos pronto. Lo que nunca pensé es que le iba a ver tan pronto. Estaba una noche en Madrid y yo estaba con esta historia de la sábana y tuve un sueño, como medio despertando, en el que se aparece mi padre con Jesús de la mano. Y me vienen los dos y wow, y fue muy fuerte y me viene de la mano y me viene Jesús y lo primero le dije, ¿acaso no te gusta lo que estoy haciendo? Lo puedo recordar, fue así. Y me dijo, Álvaro, sigue adelante. Y me tapó, lo recuerdo como era mucho más joven por eso de Mystery Man, mucho más joven de cómo se han representado, muy joven, 33 años, no era tan mayor, como nos han representado, muy joven, y me tapó con un manto. Me tapó con un manto y me dije, sigue adelante. Medio desperté, ¿pero qué es esto que me acaba de pasar? Un sueño con Jesús, lo he hablado luego con sacerdotes, me he dicho, o sea, y con gente que controla sueños, me dice, es muy fuerte, no son habituales que se te aparezca Jesús. A la mañana siguiente, a las 12 de la mañana, me llamaron, está aprobada la exposición de la Sábana Santa para la Catedral de Málaga, y eso hizo así, y eso fue increíble. Y a partir de ese momento, que me puso ese mantito en la cabeza, estoy aquí en esta historia. Entonces, no sé si será verdad, mentira, pero wow. Si no lo es, para mí es una historia que me ha transformado totalmente a muchos niveles. Joder, Álvaro, primero muchas gracias por compartir eso aquí y el pasado episodio entrevisté a una chica que se llama Cindy Takanasi y ella me dejó para ti. Le dije quién eras, pero yo creo que era una pregunta así general que tenía. Luego te voy a pedir una pregunta para el siguiente. Y ella me dijo, como también estuvimos hablando de estas cosas religiosas y tal, si los avances en la ciencia te hacían dudar de tu fe. Ella puso como ejemplo, porque ella vive en Coruña mucho tiempo, el Camino de Santiago, por ejemplo, que hay, según ella, bastantes evidencias de que a lo mejor de que no pudo enterrarse ahí el cuerpo de Santiago, según la Biblia también, no se sabe si luego estuvo en Jerusalén, no lo sé. Pero me viene muy bien al caso por el tema de la Sábana Santa, ¿no? Entonces, los avances científicos o las comprobaciones, digamos, de las pruebas, te hacen dudar de tu fe, de la existencia de Dios. Como que no está muy claro que de verdad pudieran encontrar... Ya te hice yo la audioguía de Santiago de Compostela entera. ¿Ah, sí? Toda. Los 8 museos que hay allí, la ciudad entera, me la hice enterita, la historia de Santiago de Compostela. Enterita. Sí, es que lo descubre los restos el apóstol, el obispo de... Pero bueno, eso es otro rollo. Ya, hasta qué punto afecta el descubrimiento científico como lo que pasó con Colón, ¿no? Que todo el mundo, hubo hace poco un estudio muy bueno de Colón, de dónde era. Y cada uno tenía su Colón. Es origen pontevedrés, es origen de Cataluña, es origen de Valencia, es origen genovés. O sea, en cada lugar uno se atribuía que era Colón. Y finalmente está muy bueno, no voy a desvelar, pero está muy bien el documental porque a través del ADN
van tirando del hilo y tal. ¿Sabes qué pasa? Que en el caso de la sábana santa, te lo voy a decir primero pragmáticamente, es que desde la ciencia, te lo digo, es que es que la sábana santa escapa a la ciencia. Es que escapa. Porque dices, no, de mañana descubren el carbono 14, no certificaría nada. Porque cómo está esa sangre, cómo está la imagen, cómo están las pinturas, cómo está toda la historia cristiana narrada a través de las... O sea, son demasiados elementos. Creo que, y sobre todo la pregunta sería, ¿quién es el que diría que la sábana santa es falsa? ¿Un ser humano que ha hecho un estudio de algo? No, es que la sábana santa tiene otros componentes que la hacen auténtica. No es que un ser humano piense, yo es que pienso que he hecho este estudio, tal, no sé qué. Son demasiados elementos, ¿sabes? O sea, cuando tú ves la exposición, o tú ves pienso mi exposición porque los documentales vuelven a este juego. A los documentales les encanta jugar al te lo creo, no te lo crees, te lo crees, no te lo crees, para mantenerte en la polémica. Eso es como funciona hoy en día un poco los documentales y la historia en sí, ¿no? Les encanta mantenerte en la polémica. Pero es que en el caso de la Sábana Santa el círculo se cierra muchísimo, porque es que son demasiadas pruebas, Pero ya te he respondido, es que a mí la ciencia no me afecta nada. A mí la ciencia no me afecta nada. A mí la ciencia me da conocimiento para poder entender algunas cosas, pero jamás va a poder llegar donde o sea, es que no va a llegar, o sea, nunca va a llegar. La ciencia nunca va a llegar al kit de esta historia, ¿no? A la partícula de Dios, a lo que nos hace amarnos. Yo me pregunto otras cosas. A mí la ciencia no me parece tan significativa. O sea, yo me pregunto por qué, o sea, qué hay, o sea, qué fuerza hay ahí tan bestia que no es material, ¿no? ¿Qué fuerza hay tan bestia que no es material? Eso es lo increíble. ¿Qué fuerza hay tan bestia que no es material, que no es materia, que no es científica? Eso para mí sería... Y ahora necesito una pregunta tuya para la próxima invitada. Que no sé si quieres... O sea, puede ser cualquier tipo de pregunta, ¿eh? No hace falta que sea algo muy... sí, muy elaborado. Intenso, ni tal. Una pregunta que te hagas tú, que puede ser habitualmente, o algo muy profundo, que tengas esa duda, que tengas esa pregunta, para preguntarle a la próxima invitada. ¿Quieres saber quién es? Ah, sí, oriéntame para que pueda... Pues ¿qué hace? no hace falta que esté en sí. consonancia con lo que ella haga o lo que sea, pero bueno, ella se llama Charo González, ella tiene una cátedra en la que investigan los abusos espirituales y de poder en la Iglesia. ¿Los? Abusos espirituales y de poder dentro de la Iglesia. Ella es católica, o sea, es una cátedra que ha creado la Archidiócesis de Madrid para... Sí. No, me parece un tema impresionante. Es súper interesante. Pero no hace falta que tenga que ver con el tema, ¿eh? Pues es una pregunta que tú te hagas. Qué mal, no sé qué preguntar. Puedes pensar, luego corto, o sea, déjame... porque esto siempre pilla ahí un poco en frío. No, porque yo de esto uno sabe. Sí, he pensado qué historia fue la que le llevó a hacer esa investigación, a hacer esa cátedra. ¿Qué historia hay detrás de esa motivación para hacer esa cátedra? Perfecto. Bueno. Pues se la haré de tu parte. Ya verás a ver qué me cuenta. Pues Álvaro, de verdad, muchísimas gracias. Es interesantísimo. Me tiraría todo el día hablando contigo. Espero que sigamos hablando y me sigas contando cosas. Claro. Y un honor haberte tenido aquí. Habrá caminos. Estoy trabajando en un nuevo proyecto. Si bien The Mystery Man se basaba en la historia de Jesús, estoy trabajando en un proyecto, pienso, bastante fuerte y que viene a aportar algo a esta historia. Y ya tendré noticias. Estaré pendiente, avísame. Sí, yo creo que es algo que va a aportar bastante a este camino. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Un placer. A ti.